La semana pasada tuvimos la primera entrega respecto a la COP25, la Conferencia de las Partes número 25, que fue realizada en diciembre en Madrid. Y hoy vamos a seguir trabajando, hablando sobre esto, con la vicecanciller del Gobierno de Costa Rica, Lorena Aguilar. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, Anamá. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. También está William Calvo, quien es también negociador de esta delegación TICA que estuvo por allá en Madrid. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, hablemos un poquito. Hay algo que usted, Lorena, impulsó muchísimo en esta COP, en el trabajo de la delegación en general, y tiene que ver con la situación de género. Claramente, cuando hablamos de crisis climática, tenemos que observar las vulnerabilidades diferenciadas que tienen las personas respecto a estos acontecimientos de crisis. Entonces, en ese sentido, pues es importante siempre darle un enfoque de género a cualquier problemática social y ambiental. Lorena, usted ha estado también pues muy involucrada con lo que fue el programa de trabajo de Lima respecto al enfoque de género en temas ambientales. Tal vez si nos cuenta un poquito de qué se trata esto. Anamá, tal vez es importante hacer un análisis un poco anterior, antes de que lleguemos al programa de Lima. Para el 2008 no había una sola mención del tema de género en la Convención de Cambio Climático. Es así como más de 140 organizaciones nos reunimos, en parte también Costa Rica era uno de esos países con los cuales estuvimos trabajando para tratar de incorporar el tema de género en todas las negociaciones que se estaban dando. Lima fue como, por así decirlo, la culminación de casi 10 años de trabajo. Para Lima llegamos con más de 50 decisiones que hablaban que era importante reconocer no solo las vulnerabilidades, sino las marginalizaciones que tienen diferentes seres humanos para enfrentarse y para participar en el cambio climático. Entonces, el programa de Lima lo que hizo fue, tenemos estas 50 menciones, ¿cómo las vamos a implementar? ¿Cuáles son esas acciones que tenemos que dar de aquí en adelante? Tenés que recordarte que Lima fue un año antes de que llegáramos a París, ¿verdad? Para que el acuerdo realmente lo pudiese reflejar. Entonces el programa de Lima, y en eso fueron muy valientes los peruanos, es primera vez que un presidente de la COP se para en la inauguración y dijo, tema género es prioritario. Entonces el programa de Lima lo que se conoce, lo que hace es coger esas 50 decisiones, decir hacia dónde tenemos que ir, pero plantea algo muy importante que es la creación del Plan de Acción de Género que veremos 2 años después. Y en esta COP aprobamos la segunda versión de ese Plan de Acción de Género. Y también logra ese Plan de Lima incorporar ya el tema de género como un tema de agenda, que nunca antes se había logrado. Bueno, vamos a abordar esta situación del plan de acción de género porque me parece que es bastante importante verlo. Y antes, tal vez para usted que nos está viendo en este momento, no entiende muy bien cómo es que funciona este evento de un montón de gente importante que se reúne en un lugar para discutir asuntos del ambiente. Así que, William, queríamos preguntarle si usted nos puede dar como una introducción a cómo funcionan estas discusiones, estas dinámicas de negociación, porque además se habla de negociaciones y delegaciones y cuestiones, ¿verdad?, con estos formalismos que tal vez no entendemos bien cómo es que se manejan allá arriba. ¿Cómo funciona? Vamos a ver, el proceso de la Convención de Cambio Climático es un proceso muy complejo. Es un proceso masivo en términos de participación también. Solamente en Madrid participaron alrededor de 27.000 personas, pero han habido conferencias donde han participado más de 30.000 personas. Bueno, en París creo que alrededor de 50.000 personas. Sí, bueno, y en Copenhague teníamos también un número casi de 50.000, 60.000 personas. Vamos a ver, y eso representa un reto no solamente para los organizadores, que usualmente es un país que es parte de la convención, sino también para la misma secretaría, que es la que le da este apoyo técnico a la presidencia de cada conferencia, sino también a los mismos países que participamos de este proceso y a las organizaciones internacionales que se involucran de una u otra forma. En términos temáticos, vamos a ver, existe toda una estructura compleja de los temas los temas más acuciantes en los temas de cambio climático, los temas de mitigación, los temas de adaptación, los temas de género, que ahora dichosamente forma parte de la agenda y de los temas que usualmente se consideran dentro de la misma convención. Y de estos grandes temas se derivan
otros temas que son mucho más técnicos. A medida que el tema se va dividiendo, va alcanzando un nivel de especialización y de técnico mucho más alto. Y de allí el involucramiento de muchos colegas con una expertise bien específica en temas específicos, ya sea en manejo de datos, ya sea en mercados también, en temas de género, sin duda. Y así sucesivamente. Entonces es como que hay un montón de participación de mucha gente, parece ser. Sin duda. Sin embargo, la toma de decisiones sigue concentrándose como en estas personas que tal vez tienen estos criterios. Bueno, no en personas. Las decisiones son los estados las que la toman. Son representantes de cada una de las partes, que son 194 partes en este momento, si mal no recuerdo, de la convención. O sea, son los estados los que finalmente deciden cuáles van a ser las decisiones y el nivel de ambición que van a tener esas decisiones. Costa Rica, bueno, evidentemente es parte de la convención desde su inicio y ha impulsado, o sea, gracias a este complejo esquema de decisiones, temas importantes. Sí, bueno, y hablando de temas importantes, justamente queremos abordar la cuestión del Plan de Acción de Género. Ahora sí hablemos de eso, doña Lorena, ¿de qué se trata? Bueno, el primer plan de acción de género realmente se aprueba 2 años después del programa de Lima. Un poco retomando lo que William estaba diciendo, cada país tiene que definir cuáles van a ser sus posiciones con diferentes temas. Entonces, en el caso del primer programa de acción de género, realmente quien lidera el proceso es Costa Rica. Nosotros como Costa Rica llevamos una posición muy fuerte, que era lo que queríamos ver en ese programa de acción de género, el primero que se daba. Mientras que las otras 2 convenciones, la de biodiversidad y de certificación, ya habían avanzado, esta era la que no había avanzado. Entonces tiene diferentes áreas de trabajo. Ese primer plan de acción de género era muy focalizado a las negociaciones. Lograr que las voces de las mujeres estaban presentes, por ejemplo, lograr que más mujeres delegadas fuesen. Entonces se crearon, por ejemplo, recursos para lograr una mayor participación. Logramos tener, por ejemplo, 37% de delegaciones con mujeres. Sí te puedo decir que cuando yo comencé en la convención en el 92 éramos 2 o 3 mujeres y no había nadie más. Entonces, ese primer plan de acción de género fue muy al interno. Crear, por ejemplo, el punto focal de género en la convención que no existía. Realmente lograr mayores delegaciones. Y lo que se llama la coherencia, que el tema de género estuviese presente en los diferentes temas, tecnología, capacitación, todo lo que es el manejo forestal, todo lo que tenía que ver con mercados, cómo género podía ir entrando en las diferentes áreas de negociación que se estaban dando. Eso es lo que se llamaba coherencia. Esa fue la esencia del primer plan de acción de género de la convención. Sin embargo, ahora tenemos una renovación de ese plan de género y ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Estamos en el Parque Itarén en Moravia y le invitamos a quedarse con nosotras acá en Era Verde. Ya volvemos con más. Seguimos con más de Era Verde, estamos en la segunda entrega respecto a la conferencia de las partes allá en Madrid. Estamos intentando pues acercarnos a qué fue lo que hicieron todas estas delegaciones allá. Lorena, Costa Rica expuso en la COP una tendencia masculinizada a la tenencia de la tierra. Estamos hablando justo del plan de acción de género que usted ha impulsado y que la delegación costarricense ha impulsado. Y pues, antes de hablar del plan, creo que es importante, como usted lo mencionaba, hacer un diagnóstico de cuáles son las cosas que nos llevan a pensar en que hay que implementar un enfoque de género. ¿A qué se refiere con esa tenencia masculinizada a la tierra? Es importante nada más entender que en el mundo solo 29 países, hombres y mujeres, tienen el mismo derecho a la tenencia de la tierra. Y mucho de lo que tiene que ver cambio climático va a estar vinculado en que si sos dueño vas a recibir los beneficios o vas a poder participar en los proyectos. Bajo FONAFIFO,
se hizo una investigación muy interesante también con el Ministerio de Ambiente para poder caracterizar cuál era la situación de la tenencia de la tierra aquí en Costa Rica, para que nos sirva realmente para las acciones que vienen. Lo que se logra determinar era un poco lo que sabíamos, que hay más hombres que mujeres que tienen la tenencia, es decir, el título de propiedad. Pero lo otro que salió muy interesante es que las fincas de las mujeres por lo general son de menor tamaño y tienen menos acceso a los servicios que brinda, ya sea el MAC o el pago por servicios ambientales, y en algunos casos ellas están manejando las fincas y no son dueñas. Entonces, cuando hablamos de la masculinización de la tenencia de la tierra, es un fenómeno internacional que también tiene su forma muy particular en cómo se ve en Costa Rica. Si bien es cierto, la legislación costarricense permite que vos y yo y William puedan poner tierra a sus nombres, eso no quiere decir que las tierras en las que vos y yo vamos a tener acceso sean de la misma calidad, por ejemplo, que la que William tiene, o que el tamaño de William le permita participar de su tierra en otras acciones que vos y yo estaríamos totalmente limitadas. Creo que es un tema ahora, sobre todo con todo el trabajo que estamos haciendo en cambio climático en este país, que merece especial atención, y ver cómo creamos sistemas para que las mujeres se beneficien desligándolas del tema de la tenencia de la tierra. ¿Cómo pueden ellas ser partícipes sin que necesariamente sean dueñas de la tierra? Y ya lo hemos hecho. Sí, yo he tenido la experiencia de poder trabajar precisamente ese tema en muchos otros países, y creo que ya para Costa Rica llegó la hora de que realmente abordemos este tema de una forma mucho más integral. Bueno, y pensando en las posibilidades en que Costa Rica puede abordar ese tema, William, una de las inclusiones necesarias que seguimos insistiendo que se debe hacer, incluso no me gusta ni siquiera usar esta palabra de inclusión, porque creo que no es que haya que involucrar a las comunidades indígenas en la preservación del ambiente, están involucradísimas. Creo que somos nosotros los que tenemos que ir a ver qué necesitan y cómo podemos apoyarles. Bueno, pienso muchísimo en cómo en los territorios, por ejemplo, de Ujarrás, de Salitre, de Cabagra, donde están las poblaciones bribris y cabécares, hay una tenencia de la tierra, si la podemos entender de ese modo, que no funciona igual a como lo vemos aquí con títulos y demás, que está centrada en la administración de las mujeres. Las mujeres son las que sostienen los clanes, sabemos que son culturas matrilineales que sostienen la tenencia de la tierra en las manos de esas mujeres. Me pregunto si desde la delegación costarricense se ha contemplado esto como una posibilidad de abordar el tema de la tenencia masculinizada de la tierra. Sin duda, sin duda. Vamos a ver. De hecho, Costa Rica ha llevado esta posición a las negociaciones que tienen que ver con la plataforma indígena para la aplicación de la convención en estos territorios. De hecho, ahorita en Madrid se aprobó el plan de trabajo de esta plataforma indígena y hay varios principios muy importantes allí. Bueno, uno de ellos es la inclusión, pero inclusión en el sentido de que es importante asegurarse de que todas estas manifestaciones culturales que usted menciona estén debidamente integradas en este plan de acción, que es mucho más amplio, ¿no? Es un plan de acción más global, etcétera, que después tiene que ir aterrizando cada uno de los países. Yo creo que el reto aquí va a caer en cómo nosotros vamos a garantizar cómo la institucionalidad de este país va a garantizar de que los derechos ya reconocidos sean no solamente fortalecidos, sino también aplicados. Hay un tema de comunicación. Garantizados mínimamente. Exacto, y hay un tema de comunicación aquí, que es el acceso de los indígenas a la información. Esto tiene que ver con el principio 10 de Río y un poco también con el acuerdo de Escazú. Aquí lo importante es garantizarle a estas organizaciones tener acceso a cuáles van a ser los planes, cómo las instituciones y los diferentes gobiernos van a implementar estos planes en sus territorios. Bueno, también, sí, claro, el derecho a la información me parece bastante importante. Lo que pasa es que también estas personas están exigiendo cuestiones muy contundentes, por ejemplo, respecto al acceso al territorio y al saneamiento territorial que requieren para comenzar a hacer cualquier trabajo y cuestión relacionada a la preservación del ambiente. Sin tierra, pues no se podría tener acceso a cualquiera de estas cosas. Así que, pues espero que esto dé paso para que desde el gobierno
se implemente finalmente este requerimiento de saneamiento territorial que se está exigiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, volviendo un poquito sobre la cuestión del plan de acción, creo que igual no son materias desligadas. Cuando hablamos de un plan de acción de género, a mí me surge la pregunta, ¿se está contemplando interseccionalmente lo que es un plan de acción de género diferenciado para las diferentes posibilidades de ser mujer? Cuando digo interseccional me refiero a, no es lo mismo ser una mujer teniente de tierra a ser una mujer que está en una condición vulnerable y marginalizada diferente. Es decir, no todas las mujeres pues vivimos las mismas condiciones. Así que me pregunto si eso se está contemplando en el plan y de qué manera. Ana, esa fue la lucha. Precisamente estás tocando cuál fue la lucha por la cual casi no se aprueba el plan de acción de género ahora que estábamos en Madrid. Porque nosotros las mujeres del sur estábamos hablando de implementación, de esa implementación precisamente que tomara en cuenta que las mujeres no somos las mismas en todos los lugares, ni en todos los países, ni en un mismo país somos iguales. Esa era precisamente la voz que Costa Rica quería llevar, dejar muy claramente que la implementación era ahora necesario, que teníamos que salir ya de la negociación y realmente pasar a acciones transformadoras que tomen en cuenta eso que vos estás diciendo. No es lo mismo ser una mujer indígena, pobre, viuda, que ser una mujer blanca, viuda y rica. Por ejemplo, la manera como nos vemos afectadas, la manera como participamos, la cantidad de acciones en las que podemos participar está determinada por esa interseccionalidad social, cultural y económica que nos hace muy particulares. Y ese ha sido un gran error. Las mujeres no somos un gran saco, no somos un sector, no somos iguales. Pero sí tenemos una cosa, tenemos el derecho de participar en igualdad de condiciones. No importa quiénes seamos, no importa dónde estemos, somos 3.6 billones de soluciones para el cambio climático. Y como mujer, no importa, como te digo, si somos indígenas, si somos blancas, si somos afrodescendientes, tenemos el derecho a decidir, participar y ser los agentes de cambio cuando se trate de cambio climático. Sí, ojalá que las próximas delegaciones también de la COP reflejen un poco pues ese discurso, ¿no? Que es importante hablarlo, pero también que se materialice, ¿no? ¿Cuántas mujeres indígenas, cuántas mujeres afrodescendientes tuvieron realmente la posibilidad de asistir y de participar activamente, de estar tomando decisiones en este tipo de cumbres? Es algo que nos sigue pues preocupando. Bueno, por lo menos la delegación de Costa Rica esta vez fuimos más mujeres que hombres. Nunca antes se había dado. De hecho, le ganamos a Finlandia, que era siempre la número 1. Sin embargo, te estás tocando un punto importante. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto y más después de este corte aquí desde el Parque Itarer en Moravia. Volvemos con más de Era Verde. Estamos hablando sobre lo que fue la conferencia de las partes allá en Madrid, la COP25, una de las cumbres sobre crisis climática. William, Costa Rica tal vez ha destacado en ciertos aspectos de compromiso respecto a derechos humanos, por ejemplo, el compromiso de Ginebra. Hablemos un poco de qué tratan estas iniciativas y cuál ha sido el lugar de Costa Rica. Muchas gracias, Anama, por esa pregunta. Vamos a ver, si tenemos que definir cuál ha sido el sello especial de Costa Rica en todo este proceso, ha sido en materia de derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de temas de género, temas de inclusión y todo lo que tiene que ver con la implementación de los planes de acción en esa materia. El compromiso de Ginebra nace en el año 2015, previo a la adopción del Acuerdo de París, justamente con esa preocupación. La preocupación de Costa Rica, bueno, fue un grupo de países liderados por Costa Rica en cómo integrar de mejor forma los derechos humanos en este proceso. Ya veíamos de que este iba a ser un proceso transformador, pero se nos estaba perdiendo esta dimensión social de todo, de cómo lograr eso. Es así como nace la iniciativa. Esta es una iniciativa que
Si bien es cierto, marcó la diferencia porque podemos incluir lenguaje específico en el Acuerdo de París, su accionar es más en Ginebra, ¿no? Que es donde se discuten esos temas. Pero la tarea ahora es cómo vamos a hacer nosotros para que en este proceso, en lo que vamos del proceso, en la implementación de las nuevas NDCs, vamos a integrar los derechos humanos. Es por eso que Costa Rica, junto con otro grupo de países, incluyendo los que forman parte del compromiso de Ginebra, trabajamos en diferentes formas. Dicho sea de paso, ahorita cuando se celebró la PRECOP aquí en Costa Rica, el primer evento que se organizó, oficial de este país, tenía que ver con derechos humanos y de cómo nosotros podríamos crear este blueprint o esta hoja de ruta sobre cómo vamos a implementar de mejor forma los derechos humanos en el proceso. Y concluimos, de hecho, con otro evento sobre derechos humanos que tenía que ver con el Acuerdo de Escazú. Ese sello, o sea, eso, lo que sucedió aquí en Costa Rica no sucedió nunca en ninguna PRECOP. Fue histórico. Nosotros incluimos fuimos exitosos en incluir los temas de derechos humanos y los temas de género específicamente en una reunión de esta naturaleza. William, vea, le voy a ser honesta, yo lo escucho hablar de tratados y de compromisos y de un montón de cuestiones diplomáticas y verdaderamente, no sé si a usted le pasa lo mismo que nos está viendo allá en su casa. Yo sigo sin entender dónde están esas acciones implementadas, ¿verdad? Sí, que fue un éxito que Costa Rica logró hablar de estos temas, pero ¿de qué manera esto está impactando la realidad, no solo la global, sino también, pensémoslo en Costa Rica, ¿verdad? Donde se sigue pues sigue habiendo un faltante respecto al respeto a los derechos humanos en muchas de las poblaciones que nos habitan en este territorio costarricense. Entonces quisiera saber de qué modo Costa Rica está comprometiéndose dentro de su misma realidad a implementar estas acciones. Justamente, bueno, ahorita que mencionábamos el Acuerdo de Escazú, yo creo que esa es la clave. Ciertamente este país es un país respetuoso de los derechos humanos y promocionamos siempre los derechos humanos en muchos foros internacionales, incluyendo la Convención. Yo creo que para hablar de acciones específicas, o sea, todo lo que hemos logrado en temas de inclusión de los derechos de la mujer y la implementación de los CC Gaps en el país es lo más claro que podríamos mencionar. En temas de derechos humanos tengo que reconocer que todavía tenemos una deuda en la implementación de acciones específicas en este país. Nosotros confiamos desde la Cancillería que la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú nos permita justamente hacer eso que usted nos menciona, de crear, sino mejorar la legislación nacional en términos de acceso a la información, que es fundamental para cualquier proceso de consulta que se haga. En términos de reconocimiento de los derechos de la tenencia de la tierra de los indígenas, por ejemplo, es otro tema donde tenemos que avanzar, pero eso, como le digo, es parte de la deuda pendiente. Y bueno, en esa misma línea, Lorena, finalmente quisiera preguntarle, este plan de acción de género, ¿de qué manera se va a implementar también en acciones concretas aquí en Costa Rica y cómo se puede monitorear también? Bueno, yo creo que lo que está diciendo William de coger todo eso que Costa Rica ha hecho a manera internacional y ponerlo en práctica es lo que tenemos que hacer. Sí. Y ahora tenemos, yo te diría que 3 espacios que son importantes. Uno es el plan de descarbonización, que ya estamos comenzando a ver cómo comienza a incorporarse alguno de estos temas, pero que hay que hacer esfuerzos mayores para que el tema de derechos humanos y lo de género, dicen que uno no puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Es lo que parece a ¿verdad? veces. A veces parece. Creo que también tenemos que trabajar con otras instituciones que no han trabajado con el tema de cambio climático, como es el INAMU. Precisamente, el INAMU tiene que fortalecer las capacidades dentro del INAMU para que también puedan exigir y pedir cuentas, pero si vos no sabes muy bien qué es la diferencia entre mitigación y adaptación y que RED no es un color, sino que es todo un mecanismo, realmente hay que desarrollar esas capacidades en el INAMU, pero lo más importante, en esos grupos diversos de hombres y mujeres en las comunidades para que sepan exigir qué es lo que ellos pueden, deben y quieren hacer. Cuando vos estabas hablando que los pueblos indígenas tienen que ser incluidos, no, yo no uso la palabra inclusión.
es su derecho real a la participación y a la autodeterminación, porque lo que vos y a mí nos afecta el cambio climático es muy diferente a lo que los pueblos indígenas lo están viviendo, lo que las mujeres del sur en sus grupos están viviendo, lo que la gente que son pescadores y pescadoras están viviendo. Creo que Costa Rica con este nuevo NDC que tiene que elaborar, que es este plan nacional, tiene el compromiso de tomar todo esto que fuimos a decir afuera, que tiene que hacer el resto del mundo y aplicarlo en casa. Pero creo que depende de nosotros, de ustedes, de nosotros, de la sociedad civil, decirle al gobierno, así es como usted dice que se quiere hacer, así es como lo vamos a hacer en Costa Rica, y ser también un ejemplo en el resto del mundo de cómo se puede hacer. Claro, claro. Creo que de parte del gobierno sí queda pues esa deuda. Hay muchísimos sectores de la sociedad civil que tienen claridad en cuanto al derecho de la información. Creo que existen muchos sectores, a veces hasta se minimiza la posibilidad que tienen estas personas de tener acceso a la información y se tiende a menospreciar o a creer que no es así y sin embargo hay otros derechos que no se están garantizando, ¿verdad? Entonces hay como muchas cosas que observar. Para finalizar, y les agradezco este espacio, le agradezco también a las personas que nos ven. Voy a leer unas palabras de Osprey Oriel Lake, quien es fundadora y directora ejecutiva de Women's Earth and Climate Action Network, que dice lo siguiente, es textual. Es importante destacar que la violencia contra la tierra está directamente relacionada con la violencia contra las mujeres y que el paradigma patriarcal dominante de colonización, racismo y capitalismo depredador está basado en el poder y la explotación de las mujeres, la tierra, las personas negras e indígenas, y necesitamos exponer las intersecciones que existen entre estas opresiones. Ante esto, tal vez hacemos un brevísimo cierre respecto a la discusión que se tiene que tener respecto al poder, ¿no? Y a cómo los derechos humanos, cómo podemos hablar de derechos humanos desde esta parte del mundo. Bueno, Anamá, conozco muy bien a la querida Osprey, una mujer luchadora en todo esto. Eso está en la esencia de lo que estamos hablando. Mucha gente no entiende que cuando estamos hablando de género no es solamente que aparezcamos las mujeres y participamos, no. El nuevo mundo que tenemos que construir requiere de la modificación de lo que hemos venido haciendo, de lo que hemos venido haciendo con el ambiente, de lo que hemos venido haciendo con los seres humanos. Implica una nueva visión del mundo, donde si no participamos, todos y todas, desde nuestros lugares, desde nuestras perspectivas, no creo que pasemos a tener un mundo después del 2050. Y esa es la realidad que tenemos. Así es. Muchas gracias, Lorena, por estas palabras. Gracias también, William, por acompañarnos. No, gracias, Anamá, por esta oportunidad. Gracias, Oscar. Y gracias a usted que nos sintoniza desde su casa. Le dejamos con más de Canal UCR, Televisión con Sentido.